Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video en donde te mostraré cómo crear listas simples y dependientes en Microsoft Excel. Y bueno, para no hacer más grande el video, comencemos. Lo que tenemos aquí en pantalla, observarás que tiene un título y un recuadro que acabo de marcar para identificar que aquí tenemos una lista con diversas opciones. Regularmente en los supermercados o en alguna tienda de autoservicio, o también puede ser que en algún lugar donde tengan venta de productos, por ejemplo en una cafetería, pues tenemos diversas categorías, diversas opciones de selección. Básicamente nuestra lista que vamos a realizar el día de hoy va a ser precisamente para ir descartando información y mostrando información relevante. Para ello es importante que previamente al diseño y desarrollo de una lista tengamos en una hoja aparte nuestra base de datos con toda la información correspondiente o relevante a las listas que vamos a desarrollar, y a continuación colocar en una hoja nueva un formato adecuado para crear o desarrollar precisamente esas listas. Y bueno, para iniciar te voy a mostrar cómo hacer una lista simple, muy sencillita, utilizando únicamente los datos que tenemos aquí, y a continuación me acompañarás para desarrollar paso a paso las siguientes listas. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, una vez que ya tenemos nuestra base de datos diseñada, suponiendo que es esta, y que tenemos el formato desarrollado, pues vamos a colocar en nuestro formato lo siguiente. Vamos a dirigirnos directamente a la pestaña de datos en Microsoft Excel y a continuación buscaremos la opción validación de datos. La validación de datos, como su nombre lo dice, pues me va a servir para determinar el tipo de información que voy a colocar en una celda. Por ejemplo, y de manera muy general, al aperturar la opción me indica que cualquier valor puede estar ingresado dentro de una celda, pero también lo puedo limitar a un número entero, es decir, que dentro de esta celda solo se coloquen valores enteros, con algunas condicionantes. Por ejemplo, un valor que esté con un valor mínimo y un valor máximo, aquí lo podemos colocar. También podemos agregar números con decimales, y por supuesto vamos a agregar desde aquí nuestra lista de información o de datos a desplegar. Tenemos formatos de fecha, formatos de hora, la cantidad de texto, de información que se va a colocar en una celda, etcétera. Bueno, por ahora vamos a irnos a la opción de lista y vamos a indicarle a Excel a través del origen en donde se encuentra la lista de opciones que requerimos para generar esta pequeña lista simple. Para ello vamos a colocar el símbolo de igual y a continuación vamos a dirigirnos a la hoja en donde tenemos nuestra base de datos. Podemos escribir aquí directamente, o bien podemos darle clic en nuestra flechita que apunta hacia arriba para que no nos estorbe, y a continuación seleccionaríamos los datos. En este caso vamos a seleccionar los datos pero sin el encabezado. ¿Ok? Le damos nuevamente clic en la flecha y damos clic en el botón de aceptar para que cree inmediatamente nuestra lista. Observamos que aquí nos ha creado una especie de filtro en donde aparece con un recuadro y un triangulito apuntando hacia abajo. Eso me indica que aquí hay una lista y que es una lista simple. Vamos a darle clic y como observamos ya tenemos las opciones de selección en una lista muy simple. Bueno, pues ahora vamos a hacer esta lista pero con un poquito de mayor complejidad, de tal manera
que vamos a terminar de rellenar la información en nuestra base de datos. Por ejemplo, como tú observarás, aquí tenemos básicamente animales, pero esto es como un tipo de animal genérico. Cuando vayamos a crear listas desplegables y que éstas sean dependientes, vamos a desarrollar una serie de acciones que me permitan ir seleccionando de manera paulatina los datos. Para ello lo que vamos a hacer es, en primera instancia, colocar categorías muy generales, donde vamos a ir de lo general a lo particular, es decir, lo que tiene mayor peso hasta lo que tiene, por alguna forma o por así decirlo, menor peso. Lo que vamos a hacer es colocar en este caso las categorías, que van a ser los animales, y una vez que tengamos a los animales vamos a colocar de manera vertical, es decir, en cada columna, los datos que tenemos de manera horizontal, es decir, que los datos que pertenecen a la lista de animales ahora van a ser encabezados de una sublista. Por ejemplo, vamos a colocar perros, gatos. Ojo, debe estar exactamente escrito aquí como aquí para que puedan funcionar nuestras listas. Peces. Una vez que ya tenemos la información que tenemos de categoría general, esas categorías generales las vamos a ahora colocar como tipo título, de tal manera que podamos ingresar información a cada uno de ellos. Por ejemplo, si estoy hablando de perros, estamos hablando de que hay muchos tipos de razas, y hay razas pequeñas, razas medianas, medianas, razas grandes y razas gigantes. Ok, para los gatos, bueno, pues vamos a quitar el elemento animal gato y vamos a sustituirlo por una categoría más grande, en este caso felinos. ¿Para qué? Bueno, para que podamos desarrollar una sublista. En felinos vamos a poner, por ejemplo, gatos domésticos o felinos domésticos. Y dentro de los mismos felinos vamos a colocar salvajes. Para los peces, bueno, pues vamos a colocar de agua dulce y de agua salada. No conozco mucho de peces, pero pues podemos ir colocando algunos tipos de listas. Ok, una vez que nosotros ya colocamos una primera lista, esta es mi lista general, y de esta lista general vamos a ir colocando de forma particular algunas opciones, recordando que nuestras listas pueden ir de muchos niveles. Es como cuando en Microsoft Word colocamos títulos, subtítulos, subtítulos del subtítulo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestros datos, corresponde a que todos estos datos los coloquemos ahora de tipo el título o subtítulo, si es que vamos a continuar con sublistas. Por ejemplo, vamos a copiar estos datos y los vamos a pegar de este otro lado, pero los vamos a cambiar en su formato. Vamos a darle pegado especial, vamos a indicar que pegue los valores, pero que los transponga. ¿Qué quiere decir? Que los va a cambiar de vertical a horizontal. Aquí observamos cómo ya cambió nuestros datos de vertical a horizontal. Vamos a seleccionar nuevamente nuestros felinos, control C, nos vamos a la opción de pegado especial, valores, transponer, aceptar. Y por último vamos a seleccionar nuestros últimos datos de la última lista, control C, y pegamos los valores a manera de transposición. Ok, entonces observemos que tenemos una lista general que
que serían como unidad 1, unidad 2, unidad 3 para hacer referencia y que sea un poco más comprensible. Después vamos a tener los primeros subtemas, que sería subtema 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, más o menos para hacer referencia. Una vez que ya los tenemos, pues imagínense que dentro de estos elementos podamos tener además el 1.1.1. Básicamente aquí vamos a escribir a todos aquellos elementos que correspondan a estos títulos. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, en razas pequeñas, Chihuahua, Pomerania y no sé qué otra raza puede haber pequeñita. No sé, a lo mejor Maltés, etcétera. En perros de raza mediana vamos a colocar, por ejemplo, no sé, Basset Hound. La verdad no traigo ahorita muchas razas. Vamos a colocar aquí, no sé, a lo mejor un Collie, un Boxer, etcétera. En razas grandes vamos a colocar, por ejemplo, San Bernardo, no sé, alguna otra raza. En gigantes vamos a colocar Gran Danés, Mastín Napolitano, etcétera, entre otras. Esto sería en cuanto a las razas de perros. Entonces ya tenemos completa la lista y sublista de las razas de perros en cuanto a tamaños. En cuanto a felinos, sabemos que tenemos domésticos y salvajes. En domésticos vamos a colocar, por ejemplo, Angora, Egipcio, entre otras razas. En salvajes, pues es leones, tigres, etcétera. Para los peces, pues vamos a colocar, por ejemplo, un pez beta. Y para salada vamos a colocar, no sé, un tiburón. Ok, todo esto es a manera de ejemplo. Recordemos que no son datos tan exactos, sin embargo nos van a permitir desarrollar nuestra base de datos y nuestras listas como realmente deberían ser. Y de aquí, bueno, podemos colocar, por ejemplo, si hay todavía una sublista, tomar los datos, por ejemplo, si hay tipos de chihuahuas, por ejemplo, podemos copiar, podemos pegar los valores a manera de transposición y entonces aquí diríamos que estos elementos que son de una sublista ahora los podemos agregar como encabezados a una nueva lista. Por ejemplo, el chihuahua está en cabeza de manzana y cabeza de venado. Y así con cada uno. Entonces habrá, por ejemplo, perros con cabello corto, cabello largo, no sé, a lo mejor si es de tipo americano, si es de tipo europeo, entonces ya podemos sacar mayor cantidad de listas o sublistas que sean las necesarias para esto. Ok, vamos a crear entonces ahora nuestras listas y para ello es importante que coloquemos nombres a estas listas. Crear los nombres es bastante simple, ya lo habíamos observado en una sesión anterior. Sin embargo, te recuerdo que todas y cada una de las celdas que nosotros tenemos aquí pueden tener un nombre muy específico. Si observamos, por ejemplo, aquí en donde estamos, en esta celda tiene como referencia E20, porque estamos en la columna E, fila 20. Sin embargo, podemos colocar nombres con mayor exactitud. Por ejemplo, si yo quiero que la celda B2 no se llame B2, sino se llame hola, pues básicamente esta palabra la vamos a colocar sobreescribiendo la referencia de la celda, por ejemplo, hola. Observamos que esta celda se llama hola y no B2. ¿Ok?
Podemos también seleccionar nombres a manera de rango. Por ejemplo, este rango puede llamarse prueba, de tal manera que al final yo tengo una lista desplegable con todos y cada uno de los nombres que contiene nuestra hoja de cálculo. Al momento, perdón, al momento de seleccionar alguno de los nombres, inmediatamente se realiza una selección. Por ejemplo, hola o prueba. ¿Ok? Pues esta información que te acabo de comentar la vamos a necesitar para poder crear nuestras listas de tipo dependiente en Microsoft Excel. Para borrar o modificar rangos en Excel en cuanto a los nombres, basta con irnos a la opción de fórmulas, administrar nombres. Aquí observamos que la celda B2 referente a la hoja 2 de mi hoja de cálculo, observamos que estamos en la hoja 2, se llama hola. Podemos o modificar o crear nuevos nombres o bien eliminar estos nombres. Para nuestro caso y por ahora vamos a eliminar el nombre y vamos a eliminar también ese otro nombre. Observamos que ya nuevamente regresó a su estado normal y que ya no tengo una lista de nombres. Bueno, pero ¿qué nombres les vamos a colocar? Bueno, pues es importante que los datos que nosotros tenemos aquí en cada una de las sublistas tengan como nombre el encabezado de dicha lista. Eso es, selecciono mis elementos de mi lista principal sin el encabezado y coloco en mi cuadro de nombres el nombre del encabezado de esta lista. Por ejemplo, animales. Esta lista tiene como nombre animales y entonces aquí lo vamos a colocar. Listo. Estos datos van a tener como nombre este título llamado perros. El siguiente, felinos. Tratemos de escribirlo exactamente como está para que no haya ningún problema en cuanto a errores de Microsoft Excel. Una vez que ya creé estos, bueno, pues vamos a continuar con lo mismo de cada una de las de los títulos. Pequeñas, por ejemplo, mediana, recordemos mayúsculas y minúsculas para que Excel no tenga errores al momento de encontrar información. Si yo quisiera agregar información, pues conviene que nosotros dejemos algunos espacios para que podamos seleccionar. Por ejemplo, aquí está solamente San Bernardo. Si yo selecciono la celda y le coloco aquí el nombre grandes, únicamente me va a salir este dato. Pero si yo el día de mañana quisiera agregar otras razas grandes aquí, tendría que modificar nuevamente el rango. Es por ello que yo te recomiendo que siempre selecciones un poco más de rango para poder colocar los nombres. Por ejemplo, aquí grandes, estos 2 o 3 o 4 van a ser gigantes, estos se van a llamar domésticos, estos se van a llamar salvajes, estos se van a llamar dulce y estos de acá se van a llamar salada. Aquí estos le correspondería que se llame Chihuahua porque es una subcategoría y esa subcategoría también lleva nombre y el nombre recuerden que es el título del encabezado. Chihuahua. Ahí está. Y entonces nosotros vamos a desplegar aquí una serie de valores en donde tenemos nuestras listas. Por ejemplo, animales y se selecciona nuestra lista. Observen aquí, obviamente todo esto es ordenado de forma alfabética y de manera automática. El último nombre que creamos fue Chihuahua, sin embargo está en segundo lugar, puesto que sería la posición que le corresponde. ¿Ok? Pues una vez que ya tenemos nuestra base de datos,
vámonos a la hoja en donde nosotros podemos colocar toda esa información en un formato más adecuado. Voy a eliminar esta lista para que ustedes observen cómo se hace también. Nos vamos a la pestaña de datos, validación de datos, nos vamos a la opción de lista y colocamos la opción cualquier valor. Con eso estamos eliminando la lista. Como tú observas, ya no tiene el recuadro. Entonces vamos a colocarle mascota y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, tipo de mascota. Entonces, si yo llegara a seleccionar de esta lista perros, en el tipo de mascota me tiene que identificar el tipo de mascota a la cual se refiere. Por ejemplo, aquí yo tengo mascotas perros, y dentro de perros recordemos que están razas pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a la opción de validar datos, seleccionamos la opción lista y aquí vamos a colocarle la función igual indirecto. Esta palabra me va a indicar que vamos a relacionar o que va a depender esta lista de una lista que está en la parte superior o de una lista principal, no necesariamente en la parte superior, puede estar en cualquier lado, pero vamos a hacer que una lista dependa de otra. Para ello únicamente seleccionamos la celda en donde se encuentra la lista principal y de la cual va a depender la nueva. Le damos clic en el botón de aceptar y como tú observas, si yo selecciono perros, ya tengo razas pequeñas, razas medianas, razas grandes y razas gigantes. Si yo selecciono alguna otra categoría, me va a aparecer lo correspondiente a esa categoría: doméstico o salvaje. Y si selecciono alguna otra, peces, recordemos que había de agua dulce y de agua salada. Ok, bueno, pues hasta ahorita llevamos una lista simple y una lista dependiente. Vamos a crear la siguiente. Vamos a colocarle, por ejemplo, ya tenemos esto. Vamos a colocarle alguna otra categoría. Vamos a ponerle, por ejemplo, subtipo. Vamos a colocar nuevamente una lista. Datos, validación de datos, es una lista y vamos a indicarle que esta lista va a depender del tipo de mascota. Por lo tanto, aquí escribo indirecto. Seleccionamos la celda de la cual depende la nueva lista, le damos clic en el botón de aceptar y observamos que dice gran danés y mastín napolitano, que son las razas dependientes de las razas gigantes. Entonces, si yo selecciono perros en razas grandes o medianas, y me van a salir lo correspondiente a esas razas. Ok, felinos, salvajes, y aquí tenemos. Ok, vamos ahora a colocar esto, que sería como, no sé, otro subtipo. La verdad no tengo mucha idea de cómo colocarle esos datos. Serían como tipo, subtipo, tamaño, a lo mejor que pueda ser el tamaño o la clase o los colores, etcétera. Entonces aquí vamos a colocar nuevamente una lista. Nos vamos a la pestaña datos, validación de datos, lista, y ahora nuevamente va a ser una lista dependiente que va a depender de la de arriba. Le damos a aceptar. Ok, y vamos a observar que tenemos, si observaron, aquí salió un error, y eso es porque no hay subtigres, es decir, no hay tigre de Bengala, no hay tigre blanco, no hay nada más, solamente Chihuahua. Entonces nos vamos a la opción de perros, razas pequeñas de tipo Chihuahua, y entonces ahora sí, de cabeza de manzana. Puede ser el precio, puede ser el color, puede ser
listas y sublistas y la cantidad que ustedes deseen de sublistas para poder desarrollar un formato adecuado en sus hojas de cálculo. Podemos a lo mejor colocar en una cafetería categoría, por ejemplo categoría de productos, bebidas. A lo mejor si estoy en una cocina puedo indicarle si quiero un desayuno, una comida o una cena, y con ello obtener un submenú en donde me diga, por ejemplo, bebida, y que yo pueda seleccionar la bebida. A lo mejor bebidas para desayuno, licuados, y que dentro de licuados aparezca de chocolate, de plátano, de fresa, etcétera. Entonces eso lo podemos aplicar perfectamente a muchos lugares en donde podamos crear una serie de sublistas, y a lo mejor al final colocar, ya que seleccioné todas las categorías, pues colocar o buscar un precio. Entonces pues es la idea de colocar una serie de elementos que me permitan crear sublistas de sublistas o de listas principales en Microsoft Excel, de los cuales se le llama listas simples, que fue la única que hicimos aquí arriba, mientras que las siguientes son listas dependientes utilizando Microsoft Excel. Vamos a, si quisiéramos agregar por ejemplo San Bernardo, y aquí colocamos pelo corto y acá pelo largo, vamos a observar que al momento de tratar de colocar el nombre San Bernardo no es conveniente por el hecho de que tiene un espacio. Para poderlo hacer de manera más fácil, entonces en San Bernardo colocamos un pequeño guión bajo y al título también un guión bajo. Y entonces ahora sí, vamos a agregar a estos dos San-Bernardo. Solamente de esta manera se puede, ya que Excel identifica que hay un espacio y entonces sería como dos nombres. Entonces vámonos a perros, razas grandes. Tenemos al San Bernardo y ya podemos elegir si es de pelo corto o de pelo largo. ¿Ok? Y así con cada una de las subcategorías podemos agregar todavía mayor información a estos datos. Por ejemplo, una sublista sería cabeza de manzana, cabeza de venado, y en cabeza de manzana colocar a lo mejor algún criadero o algún nombre específico o algún detalle extra hacia esas características. A lo mejor si es precio, por ejemplo, vamos a colocar pelo corto y pelo largo. Recuerden que como tiene dos nombres, debe tener un guión bajo, ¿ok? Si no, no puedo crear el nombre como tal. Voy a copiarlo, vamos a pegarlo de este otro lado. Lo estoy pegando en otro lado para que ustedes observen cómo vamos creando las sublistas. Ok, pelo corto, pelo largo. Ahora estos dos elementos que fueron datos de una lista anterior, ahora los vamos a colocar como encabezados de una nueva sublista. Por ejemplo, pelo corto que valga 15,000, mientras que pelo largo que valga 25,000. Obviamente podemos agregar el formato. A esto hay que agregarle el nombre, pelo largo, pelo corto, perdón, y a este pelo largo, pelo largo. Y entonces aquí yo puedo crear aquí precio, costo, lo que tú desees. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer utilizando la función de búsqueda.
Entonces vámonos a la lista, vamos a darle el indicativo, que es una lista dependiente, y para ello colocamos la palabra indirecto. Recordemos, seleccionamos la palabra o la lista anterior, cerramos y damos a aceptar. Dice que hay algún error, y eso es porque aquí recordemos que teníamos cabello largo o pelo largo pero con espacio. Tendríamos que seleccionar nuevamente la opción. Aquí está. Si no lo queremos seleccionar como tal, que no sería lo ideal, sino que utilicemos la función de búsqueda. Entonces aquí vamos a colocar esto. Vamos a agarrar nuestra última lista, por ejemplo, pelo corto, pelo largo, o todos los datos necesarios. Control C. Vamos a observar aquí. Pegar valores. Recordemos, en transposición ya los colocamos nuevamente así, y a este les vamos a colocar 15,000 y a este 25,000. Y entonces podemos, en vez de utilizar una lista, podemos utilizar la función de buscar. Vamos a buscar este dato en toda la lista de datos. Por ejemplo, aquí yo pondría la última lista, coma, y que nos traiga el precio. Cerramos, enter, y ahí está. Si yo selecciono, por ejemplo, un chihuahua, aquí yo voy a colocar estos dos. Control C, Control V. Vamos a ponerle aquí 10,000 y aquí 12,000. No sé, siempre en orden. Recuerde que la función de buscar siempre busca orden, entonces tenemos que ordenar esto de manera alfabética. Vámonos a la opción de buscar, pero antes vamos a verificar que los datos correspondan. Vamos a buscar la información aquí y que nos traiga el precio. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ahora un chihuahua, tendría que seleccionar razas pequeñas. Es un chihuahua y que sea de cabeza de venado. Aquí me dice que vale 12,000 pesos. Vamos a ver, aquí está, 12,000 pesos. Entonces, pues la idea es que nosotros podamos desarrollar un formato a través de sublistas y que me permita hacer toda esta selección. El formato que tú le agregues pues es correcto. Vamos a seleccionar aquí rápidamente algo muy simple, muy sencillo. De tal manera que podamos ir haciendo la selección. Observa que es algo muy rápido, muy sencillo, y que lo podemos hacer para cualquier actividad que requiera un menú con opciones. ¿Ok? Pues hasta aquí el video, ojalá que te haya servido. Esperamos que en la siguiente hoja de cálculo puedas utilizar los menús a través de listas sencillas y listas dependientes en Microsoft Excel. Pues nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.